Los acordes son La con bajo en Re, como les dije, Re, Si menor, Re suspendida la segunda y Mi. Esos acordes son los que vamos a utilizar en toda la canción. Vamos a empezar a explicar la intro del tema. Que acá lo que tenemos que tener en cuenta es esta sucesión de acordes que sería La con bajo en Re, Re suspendida la segunda, que sería de esta manera. ¿Bien? Acá no les voy a poner el rasgueo, qué ritmo va, porque fíjense que hago 2 golpes para abajo y 2 para arriba. ¿Bien? Sería... O sea, en los 2 golpes para abajo lo hago en el La normal. Y cuando voy subiendo lo hago sucesivamente en el La con bajo en Re y en el Re suspendida la segunda. Eso lo haría 2 veces y ahí arrancaría la introducción. Esta base es importante porque va a ser básicamente la base de casi todas las estrofas, ¿bien? Y de los solos y de la introducción, ¿bien? Esto que acabamos de hacer ahora. Voy a cantar la primera parte con la estrofa, el puente y el estribillo para que vean los acordes que llevan. Después les voy a mostrar cuál es el ritmo que lleva en la parte en la que cambia. Bien, ahora vamos con eso. Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados a la madrugada por esa misión. Vean cómo hasta acá solamente utilizamos esa base. Fíjense que yo lo único que hago es levantar, o sea, apoyar el dedo 1, el índice, levantarlo y después apoyar el dedo meñique, el dedo 4. ¿Bien? O sea, hago este movimiento nomás. No tienen que mover estos 2 dedos, el 2 y el 3 no se mueven de donde están. ¿Bien? Hasta ahí teníamos todo bien y ahora llega la parte en la que vamos a tener donde cambia el rasgueo y los acordes, que dice: y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, no volver a ser ese mismo de antes. Esta parte lleva el siguiente rasgueo. Vamos a hacer un poquito más lento. Lleva este rasgueo, ¿bien? Que sería como una especie de puente. Después el estribillo repite esta misma base que veníamos haciendo. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor. Sábado soleado, sábado soleado. Y en el centro de la estatua del dolor me sentí parado. Bien, y ahí volvería a hacer la intro, que al final del video voy a explicar cómo se hace el punteo. Hasta ahí sería básicamente todo con respecto a la base que llevan las estrofas y el estribillo. Ven que es básicamente lo mismo, se repite en todo el tiempo. La parte en la que dice fuimos mucho más que nada, Reyes de la Noche, también repite exactamente igual como lo acabamos de hacer. Ahora vamos a ver el tema de donde vuelven a cambiar los acordes, la secuencia de acordes y el rasgueo, que sería en la parte final, cuando en el estribillo dice me sentí parado, y dice y querer lo que querer sin tener que lastimar, recordando que tu amor se robó mi dignidad. Olvidémonos los dos, no volvamos a empezar. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí como
vamos hacemos re, mi mayor y la, todo con este rasgueo. Es decir, hacemos todo para abajo. He visto también que algunos, en vez de utilizar el re, el mi y el la en modo normal, lo hacen en quintas, re, mi y la. Es otra forma. Suena más o menos parecido, bien, no hay problema con respecto a eso. Ahora vamos a ver cómo es el punteo, la intro de este tema, que es tan característico. Ahora lo voy a hacer solo y después lo voy a pasar a explicar. Bueno, obviamente esto sonaría mejor si se tratara de una guitarra eléctrica, no es el caso, pero bueno, el punteo es el mismo. ¿Cómo se hace? Vamos a empezar con la primera frase, que sería apretando el traste 2 de la tercera cuerda y el traste 3 de la segunda con el dedo 1 y 2 a la vez. Hacemos 4 veces para abajo. Después tocamos el traste 2 de la tercera y el traste 2 de la segunda. Ahí hacemos lo que venimos haciendo. Teníamos hasta ahí el 2 y el 3, el 2 y el 2. Después nos vamos al 4, volvemos al 2 de la tercera y deslizamos hasta el quinto traste de la segunda cuerda. De vuelta repetimos 2 y 3 de la tercera y la segunda cuerda. Pero esta vez deslizamos hasta el 7 y hacemos un vibrato en el quinto. Bien, repetimos exactamente lo mismo. Deslizamos hasta el 7, volvemos hasta el 5. De vuelta hacemos 2 y 3 en la tercera y la segunda, respectivamente. Acá cambia, ¿ven? Deslizamos al 5, pero acá volvemos al 2 de la tercera, 2 de la tercera, 3 de la segunda, 2 de la tercera de vuelta y 2 de la segunda. Hacemos 2, 4 de la tercera cuerda, 2, 3 de la segunda, 2 de vuelta, 4, 2 de la tercera, ligamos el 2 con el 4 y vibrato en el 2. Eso es la intro. Sería esa última parte de vuelta sería. Obviamente esto va en guitarra eléctrica distorsionado y sonaría mucho mejor, bien, pero acá estoy con lo único que tengo es esta guitarra.